Hola, hola, mi gente preciosa que cada semana sintoniza Simplemente Laura. Bienvenidos una vez más a este espacio familiar, a este espacio para el crecimiento, para la edificación, para la transformación de vidas. Y como siempre, quiero que comencemos el programa de hoy exaltando a Dios, adorando a Dios con música que no solamente lo exalta a Él, sino que es música que alimenta el alma, que alimenta el espíritu. Y con esa música preciosa le damos la bienvenida al Espíritu Santo, a la presencia de Dios aquí en medio de nosotros, en medio de este espacio entre tú, yo y Él. Vamos a escuchar buena música. Y bueno, una vez que nos hemos deleitado con esta música que enriquece, yo quiero que entremos en tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya sabemos que estamos en el mes de los padres, el mes en el que celebramos pues el Día de los Padres. Y aquí, en Simplemente Laura, bueno, vamos a dedicarle este programa a los padres, pero no solamente a los padres. Ya ustedes saben, es a los padres, a las madres, es a los abuelos, es a los tíos, es a la familia, es a los hijos también. Hoy quiero hablarles acerca de la paternidad y de la paternidad que es conforme al corazón de Dios. Porque padres hay muchos. Ahora, buenos padres, eso ya es otra cosa. Padres con un corazón conforme al corazón de Dios, eso ya es otra cosa. Padres dirigidos por Dios, eso es otro tema. Y justamente quiero hablar un poquito de eso, de padres que son dirigidos por Dios, padres que crían a sus hijos conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y para convertirnos en esos padres ejemplares, esos padres llenos del amor de Dios, esos padres que crían y que crían bien, esos padres que edifican a los hijos. Pienso que hay mucha tela que cortar con respecto a este tema, pero voy a partir del hecho de que debemos conocer la paternidad de Dios. Si nosotros queremos ser padres que críen conforme al corazón de Dios, conforme a las enseñanzas de Dios, padres parecidos a Dios, sí, padres parecidos a Dios, nosotros necesitamos conocer cómo es Dios como Padre. Vamos a partir de allí. Hay personas que no entienden la paternidad de Dios. Lo primero que tú debes entender es lo que dice la Biblia. Todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y como Salvador, todo aquel que cree que Jesucristo murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día y que Jesucristo está vivo, la Biblia dice que todo aquel que cree esto y lo acepta y lo confiesa con tu boca, sí, yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo que Jesús murió, que Jesús resucitó, que está vivo, todo aquel que lo cree y lo confiesa, dice la Biblia que pasa a ser adoptado como hijo de Dios. Esto lo he hablado muchas veces en el programa. Pasamos a ser adoptados como hijos de Dios, pasamos a ser herederos juntamente con Cristo, coherederos con Cristo, coherederos de un reino, coherederos de una herencia celestial, de una herencia que viene de parte de Dios. Pero hoy quiero enfocarme en la adopción. Pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Este es otro privilegio de aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida. A través de Jesús, el Padre nos adopta como hijos. Cuando nosotros somos adoptados por papá, nosotros necesitamos conocer a papá para poder disfrutar de todos los beneficios de ser hijo, para tener identidad de hijo. Hay personas que crecieron sin conocer a papá por diferentes circunstancias. Yo recuerdo que yo estaba estudiando bachillerato y bueno, estuve estudiando desde primer año de bachillerato o séptimo grado, estuve estudiando con el mismo grupo de personas hasta que nos graduamos. Y en séptimo grado, pues, yo venía de otro colegio, los conocí a ellos que sí venían juntos de estudiar en el mismo colegio desde primaria. Y conocí a una compañera, entre todos, hablo específicamente de esta, que tenía un apellido. Cuando llegamos a cuarto año, resulta que al volver de las vacaciones, cuando comenzamos a pasar la lista, o bueno, las profesores empezaron a pasar la lista, resulta que mi compañera, que yo había conocido con X apellido
desde séptimo grado, ya en cuarto año, o primero de ciencias, ella tenía otro apellido. Y esto, por supuesto que llamó poderosamente mi atención y supongo que llamó la atención de todo el salón o de la mayoría. Bueno, pues resulta que ella se había reencontrado con su papá, yo no me sé muy bien la historia, no sé si es que el papá la había abandonado, no sé qué sucedió. El caso es que ella no fue reconocida ni presentada por su padre desde chiquita, sino que el padre la reconoció siendo ya una adolescente, estando ya en cuarto año de bachillerato. El padre la reconoció y ella adquirió la identidad, el apellido del padre. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, adquirimos una identidad. Pasamos a ser, como ya les dije, coherederos de un reino. Pasamos a ser hijos de Dios y tenemos que entender que tenemos una nueva identidad. Aún tenemos una nueva ciudadanía. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué representa? Esto es importante saberlo y conocerlo para vivir bien y para vivir mejor. Pero vamos a entrar más a profundidad en este tema después de la pausa porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Los espero allí detrás de la pantalla. Y aquí seguimos hablando de la paternidad, que es conforme al corazón de Dios. Hablamos de que la sociedad necesita padres que se parezcan a Dios. Padres que usen como referencia la paternidad de Dios. Pero ¿cómo podemos ser padres igual que Dios si no conocemos la paternidad de Dios? Entonces lo primero es que hemos sido adoptados por Él y que ahora tenemos que entender nuestra identidad de hijos. Pero como hijos necesitamos conocer a ese padre. Les estaba hablando el testimonio de mi compañera que conoció a su papá después que era una adolescente. Ella tenía, no sé si estábamos en cuarto o en quinto año, ella era un poco mayor, pero ella tenía 17 años. Y fue cuando ella conoció a su papá y fue cuando su padre la reconoció, le dio el apellido. Entonces allí para ella comenzó un proceso de conocer a papá y de conocer, bueno, los beneficios de ser hija de esa persona. Y me supongo que también los no beneficios. El caso es que tú necesitas aceptar a Jesús, que entre en tu corazón para ser adoptado, para que dejes de ser simplemente creación de Dios y pases a ser adoptado por Dios, hijo de Dios, para que obtengas tu identidad, tu nueva cédula de hijo de Dios y para que empieces a conocer a tu Padre. Y quiero partir del hecho de que necesitas despojarte de toda estructura que pueda haber en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu con respecto a lo que es un padre. Porque hay personas que les cuesta ver la paternidad verdadera de Dios. Hay personas que les cuesta entender la bondad de Dios, el amor de Dios, todas las características buenas que hay en Él como padre, porque no tuvieron una buena figura paterna. Si tuvieron un papá que abandonó, les va a costar ver a Dios como un Dios que está ahí presente, como un Dios que está ahí para ayudar, para bendecir, para escuchar, porque tuvieron un padre que los abandonó. Si tuvieron un padre que aunque estaba en casa era un padre ausente, un padre que no escuchaba, les va a costar dirigirse a Dios, hablarle a Dios, orar a Dios. Orar no es otra cosa que hablar con Él. Entonces lo primero que necesitamos es sanar. Para ser un buen padre, para ser un padre conforme al corazón de Dios, para ser un padre como es Dios, no solamente tienes que conocer a Dios, sino que necesitas dejar que Dios te sane. Necesitas entender que Dios no se parece a tu papá. Y qué bueno por los que tuvieron buenos padres, padres presentes, padres que escuchan, padres amorosos, padres proveedores, qué bueno, pero no a todo el mundo le tocó la misma suerte. Y esto produjo marcas en los corazones. Y estas marcas, estas heridas, están ocasionando daño en las relaciones con tus hijos. Hay personas que no pueden relacionarse bien con sus hijos porque no tuvieron buena relación con sus padres. Entonces estas heridas se están trasladando de generación en generación. Estos traumas, estas marcas, se están trasladando de generación en generación.
Como no tuve buena comunicación con papá, ahora tampoco tengo buena comunicación con mis hijos porque no sé, no lo aprendí, no sé cómo hacerlo. Necesitamos, lo primero, el punto 1, sanar. Y hay que entender que hay heridas que no sanan solas. Hay que entender que necesitamos recurrir a Dios para que nuestras heridas sean sanadas. Necesitamos presentarnos delante de Él con nuestras debilidades. Necesitamos presentarnos delante de Él desnudos, y no hablo de desnudez física, hablo de desnudar el alma delante de Él, que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que tiene todo el poder. Necesitas presentarte delante de Dios con tus debilidades, con tus heridas, con tus fallas aún. Háblale a Él, cuéntale todo lo que ya Él sabe, pero quiere escuchar de ti. Tienes que comenzar a tener relación con Dios. Cuando tu relación con Dios sea sanada, subsanada, tú vas a comenzar a tener mejor relación con tus hijos, mejor relación con tu pareja, mejor relación con tus padres. Entonces, estamos hablando de paternidad, estamos hablando de ser padres conforme al corazón de Dios, de ser padres como es Dios, y para esto vamos a tratar de conocer un poquito a Dios. Lo primero que debemos saber de Dios es que Dios es amor. Yo no sé si tú sentiste o te sentiste amado por tus padres, pero yo sí puedo asegurarte, sin temor a equivocarme y sin lugar a dudas, que Dios te ama. No importa cuántos errores hayas cometido en la vida, no importa si has llevado una buena vida, una mala vida, no importa cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, lo entregó, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es un Dios que te ama. Él entregó a su hijo para que te rescatara. Él entregó a su hijo para que se pusiera en tu lugar, para que adoptara tu lugar. Jesucristo cargó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, siendo Él sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad y pagó, fue condenado para que tú seas liberado, para que tú seas salvado, para que tú seas sanado. Y todo esto por amor, por supuesto de Jesús, que se entregó a sí mismo, y por amor del Padre que lo entregó, que entregó a su único hijo. Entonces lo primero que debes entender es que Dios es amor y que Dios te ama, que Él es un Padre que ama. Aún nosotros en la tierra a veces cometemos errores. Hay padres que se cansan de los hijos. Hasta hoy me cansé de ti, no te aguanto más, te vas de la casa. No me importa para dónde te vas, no me importa cuál sea tu destino, no me importa, yo me cansé de tu desobediencia, me cansé de aguantarte, vete. Dios no es así. Dios te da millones de oportunidades. Dios está dispuesto a enseñarte una y otra vez, a perdonarte una y otra vez. Entonces tenemos que entender el carácter amoroso de Dios, un amor que es incondicional, un amor que es incomprensible, un amor que no tiene comparación. Y tenemos que entender el carácter perdonador de Dios. Dios no se cansa de nosotros. Dios no se cansa de darnos oportunidades una tras otra. Y nos volvemos a caer y Él nos vuelve a levantar. Y volvemos a fallar y Él nos vuelve a perdonar. Así es Dios. Él siempre está esperando por ti. Siempre está esperando por tu cambio, que tú decidas seguirlo, que tú decidas obedecerle. Él siempre está allí para ti, para amarte y para perdonarte. Recuerden, y vamos a seguir el hilo de lo que estamos hablando, que estamos hablando de una paternidad que se parezca a la paternidad de Dios. Una paternidad conforme al corazón de Dios, de ser padre como Dios. Entonces vamos a entender esto. La base de la paternidad de Dios es el amor. Luego, el perdón. No te canses de perdonar a tus hijos. No te canses de tus hijos. Debes llevar a tus hijos todos los días delante del altar de Dios. Debes llevar a tus hijos todos los días al lugar secreto. Y yo no hablo de llevarlos, de agarrarlos por la mano y llevarlos a tu lugar de oración. Hablo de llevarlos en el espíritu. Hablo de que debes tener un lugar secreto, el lugar donde tú vas a solas con Dios. Debes hacer de la oración un hábito, entendiendo que Dios te escucha,
que Dios te atiende y que Dios está dispuesto a ayudarte, a conceder tus peticiones, todas las que son conforme a su voluntad, que Dios quiere contigo, que Dios quiere con tus hijos. Entonces necesitas llevar, espiritualmente hablando, a tus hijos al altar de Dios, al lugar secreto. Preséntaselos todos los días, no te canses. No te canses de hacer el bien. La Biblia dice que no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. No te canses de hacer el bien a la humanidad, pero sobre todo, no te canses de hacer el bien con tus hijos. Y tú dirás, Laura, pero es que tú no conoces a mi hijo, tú no conoces a mi hija. Es sumamente rebelde, es sumamente desobediente, ha hecho cosas que no te imaginas. Sí, pero Dios te ha perdonado a ti infinidad de pecados. Tú también debes perdonar a tus hijos. No te canses de corregirlos con amor. No te canses de corregirlos con paciencia. No te canses de corregirlos con respeto. Hoy quiero decirte lo que he dicho en muchos otros programas. La corrección con golpe, la corrección con correa, la corrección con palo, con cable, no es la mejor corrección. No tengo la menor duda de que cuando golpeamos, cuando maltratamos, cuando agredimos físicamente, no estamos realmente corrigiendo. Estamos descargando nuestra ira, nuestro enojo. Estamos desahogándonos y no es realmente corrección, no es la corrección conforme al corazón de Dios. Entonces no te canses de corregirlos, pero de corregirlos en amor y con amor. Esto también es la base de la paternidad celestial, corrección. No dejes de corregirlo, pero hazlo con respeto, con paciencia y con amor. Y vamos por favor a cumplir con otro compromiso comercial, pero quédense allí detrás de la pantalla para seguir conversando. Entonces estamos hablando del carácter de Dios como Padre y de lo que debemos imitar de Dios. Pero para imitar a Dios debemos conocerlo. Tengo que recordarles que a Dios solo se le conoce a través de la palabra. Si tu Biblia es un adorno en la sala de tu casa, yo te invito a que le sacudas el polvo y que comiences a leerla, porque es la única forma de conocer a Dios, a través de su palabra, a través de cada palabra que está escrita allí, que fue inspirada por Él, que viene del corazón de Él. Vamos a conocer a Dios para poder parecernos a Él. No puedes parecerte a un padre que no conoces. Los hijos tienden a imitar lo que ven de los padres. Es algo que sale por naturaleza. Usted ve a los niños, yo veo a mis hijas, a la más chiquita, y yo veo como ella todo busca, ella lo imita todo. Ella imita a mamá. Ellos comienzan a imitar hasta la forma como nos tomamos una selfie. Ellos comienzan a imitar todo. Ellos quieren imitar todo de papá. Ellos quieren imitar todo de mamá. Entonces, el hijo aprende más por imitación, inclusive muchas veces, que por oído. A veces te tratas de enseñarle muchas cosas con palabras y no te prestan tanta atención, pero siempre tienden a imitar lo que ven de ti. Por eso tienes que procurar ser el mejor ejemplo. Ser el mejor ejemplo en todo. Siempre pienso en los padres, que hay muchos, que le dicen al hijo, no fumes con el cigarro en la mano. No tomes con la botella en la mano. No es lo que tú hables. Habla lo que haces. Habla con el ejemplo. Tu ejemplo, tus acciones hablan mejor que 1000 palabras. Eso también es algo que debes aprender como padre. Eso forma parte de la buena paternidad. Jesucristo dijo que Él hacía todo lo que veía al Padre, que Él hablaba todo lo que oía al Padre. Entonces esa es la paternidad correcta. Imitar lo que vemos de papá. ¿Cómo vas a imitar a Dios si no lo conoces? Y tus hijos, ¿vale la pena que te imiten? Hoy te lo pregunto no para acusarte. Este es un programa, recuerda, que es para reflexionar. ¿Es tu ejemplo el mejor ejemplo a seguir? ¿Es tu ejemplo el que tus hijos deben seguir? ¿Eres el papá más trabajador? ¿Eres el papá más proveedor? ¿Eres el papá más amoroso? ¿Eres el papá más respetuoso? ¿Eres el papá que cuida su testimonio de vida? ¿O eres el papá que le dice al hijo que no fume con el cigarro en la mano? Mucho cuidado con esto. Vamos entonces a hablar un poquito de algunas características que definen a Dios.
algunas. Voy a tratar de definir algunas, porque son tantas. Dios, dentro de lo que llamamos la providencia divina, lo que lo caracteriza a Él, hablamos de que Dios es un Dios de preservación. ¿Cómo es esto de que Dios es un Dios de preservación? Dios mantiene la existencia de todas las cosas y conserva sus propiedades originales. Pero yo voy a ir a algo menos elaborado. Y quiero decirte esto que es precioso para mí. Cuando yo entendí esto, de mi vida se fueron los temores. De mi vida se fue la ansiedad, de mi vida se fue la angustia. Cuando yo entendí que Dios me preserva, porque Dios me creó, me diseñó con un plan y con un propósito. Y cuando yo entendí que Dios me diseñó con un propósito, que no soy un accidente de la naturaleza, cuando yo entendí que tengo un propósito de vida, que fui diseñada por Dios con propósito, que hay un plan que Él diseñó para mí, un plan de vida, un propósito, una asignación. Cuando yo entendí esto, yo entendí que no puedo ser destruida por causa de ese propósito. Entendí que el mismo Dios me preserva. El mismo Dios preserva mi existencia. El mismo Dios preserva mi humanidad. Él me preserva. En otras palabras, Él me cuida, Él me guarda, porque Él tiene un plan conmigo. Cuando tú entiendes que Él tiene un plan contigo, y mira que esto también lo he hablado muchísimo aquí en el programa, el ejemplo de los discípulos con Jesús en la barca, y la barca que se hundía y una tormenta horrorosa, y la barca a punto de voltearse, de hundirse en alta mar, y una tormenta terrorífica, y los discípulos estaban como locos, pero dice la Biblia que Jesús dormía. ¿Por qué Jesús dormía? Ya lo hemos hablado, porque Jesús estaba confiado en que el Padre lo preservaría, porque había un plan con Él. ¿Cuál era el plan? ¿El plan era morir en la barca? ¿O el plan era morir en la cruz para salvación de la humanidad entera? El plan era morir en la cruz. O sea que Jesús sabía que no iba a morir en la barca. Él estaba seguro que Dios lo preservaría para su plan, para su obra, para su propósito, para aquello para lo cual lo diseñó. Qué importante es que tú conozcas para qué Dios te diseñó. Que entiendas que no viniste a esta tierra simplemente para nacer, crecer y morir. Nacer, crecer, trabajar, tener unos hijos, y morir. Ya, pasé por esta vida y no dejé un legado, no hice nada. No cumplí con mi propósito en la tierra. Debes encontrarte con tu propósito. Debes entender que Dios te diseñó con un plan y debes conocer ese plan. Entonces vas a entender muchos temores como se fueron de mí. Yo entiendo que Dios tiene un plan conmigo. Yo entiendo que Dios me estableció como pastora, como profeta a las naciones, y que hay muchas cosas que Él decidió hacer conmigo, y que yo no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Eso dice la palabra de mí. La palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal conmigo, y también contigo. Entonces, Dios te preserva. Dios es un Dios de preservación. Segundo, otra característica de Dios: gobierno. Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre y dirige todas las cosas para que se cumplan sus planes. Qué maravilla que tú puedas dejar que Dios te gobierne, porque es un gobierno santo, es un gobierno perfecto, es un gobierno donde no falta nada, es un gobierno donde hay todo y todo en abundancia. El gobierno de Dios es perfecto. Creo que la palabra perfecto lo engloba todo. Debes dejar que Dios te gobierne. Y Dios te gobierna a través de Jesús. Dios gobierna a todo aquel que dejó que Jesús entrara en su corazón. Jesús te gobierna desde el trono que es tu corazón. Déjalo entrar. Deja que Jesús entre y te gobierne. Deja que Jesús entre y gobierne tu vida, que gobierne tu casa, que gobierne tu matrimonio, que gobierne tu finanzas, tu negocio. Deja que Él te gobierne, deja que Dios te gobierne, porque su gobierno es bueno, es perfecto. En su gobierno no hay error, no hay falla, no hay tiranía, no hay injusticia. La única oración
que aparece en la Biblia bien estructurada es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro habla del gobierno de Dios. Una de las partes del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. O sea, en otras palabras, establece tu reino en mi vida, establece tu gobierno en mi vida, porque es un gobierno perfecto, bueno, agradable, donde todo lo hay, donde todo es bueno. Otra característica de Dios como Padre es el cuidado. Dios es un Dios protector, cuidador. Dios cuida de su creación con amor y con sabiduría, tanto física como espiritual. Dios tiene cuidado de ti. La Biblia habla del cuidado de Dios por todas partes. En los Salmos, en el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla del cuidado de Dios, del Dios protector, del Dios que te protege y te cuida. Esto es similar a la preservación. Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. No es como ese padre que se olvida, que no le importa si el hijo come, no come. Dígame, el programa anterior estuvimos hablando de padres que no dejan de ser padres y también de padres que cuando se divorcian de la mujer y también se divorcian de los hijos. Dios no es así. Dios tiene cuidado de ti todos los días de tu vida. Dios te protege de tus enemigos, Dios te protege de todo el que desea tu mal, Dios te protege aún de las fieras del campo, Dios te protege de la peste, de las enfermedades, Dios te preservó, te cuidó, te protegió en medio de la pandemia, por eso tú me estás viendo hoy. Dios es un Dios protector y no quiere decir que no protegía a los que se fueron, sino que hay cosas que no entendemos y eso sería tela de otro programa, para cortar en otro programa. Hay gente que simplemente ya cumplió su tiempo en la tierra. Recuerden que no somos eternos en la tierra, pero es necesario que tú entiendas que Dios cuida de ti. Cuando yo entendí esto, dejé de vivir con ansiedad, dejé de estar ansiosa, dejé de preocuparme por el mañana. Entendí lo que dice la Biblia: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y ese texto bíblico es largo, pero es precioso. Y ahí el Señor habla, a través del apóstol Pablo, del cuidado que Dios tiene de sus hijos, así como cuida de las flores del campo, aún de los pajaritos. Él habla de los lirios del campo, habla de las aves, y que si Él cuida de las aves y de las flores, cuánto más de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti. Otro carácter de Dios importantísimo, o algo que forma parte de las características del carácter de Dios, es que Él es un Dios proveedor, la provisión. Y la provisión inquieta a muchos en este tiempo y en todos los tiempos. Pero vamos a hablar de la provisión de Dios en el próximo segmento, porque tenemos que seguir cumpliendo compromisos comerciales. Quédense allí, por favor. Y seguimos hablando de las características de Dios Padre, del carácter de Dios Padre, ese carácter que debemos imitar. Y nos quedamos en la provisión. Dios es un Dios proveedor. La Biblia también habla de la provisión de Dios de maneras especiales. Hay tantas historias donde Dios muestra que una de las formas como Él nos cuida es proveyendo nuestras necesidades. Hay una palabra bíblica que me gusta, que invoco mucho, y dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero que tú te grabes este texto bíblico y cuando sientas que estás en aprieto, cuando sientas que te falta la provisión, cuando sientas que no tienes para el mercado, cuando sientas que no tienes para pagar el colegio, cuando sientas que te falta, invoca esta palabra, invócala creyendo, invócala con fe. Mi Dios, yo quiero que tú lo repitas y que te convenzas de lo que estás hablando. Repítelo conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y no dice algunas de mis necesidades, dice todas mis necesidades. Él tiene el poder para suplir todas tus necesidades. Y es que Él es el Dios que dice también la Biblia que es el dueño del oro y de la plata.
Dice también la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Dice también la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño absoluto de todos. Dios es el Rey de reyes, el Señor de los señores. No hay ningún poder por encima de Él. No hay un rey por encima de Él. No hay un presidente por encima de Él. No hay un gobernante por encima de Él. Él es el gran yo soy. Él es el dueño de todo. Y Él es tu papá. ¿Puedes entender eso? Cuando tú comienzas a entender estas verdades, dejas de tener temor. Cuando te sientes en situaciones difíciles, tú invocas la palabra. Por eso es que te hago tanto hincapié en que debes desempolvar la Biblia y comenzar a leerla para que comiences a conocer a Dios, para que comiences a conocer al Dios que te cuida, que te protege, que te ama, al Dios de tu provisión. Jehová Jireh es su nombre, Jehová proveedor. Él tiene todo lo que tú necesitas. Tú solo necesitas acercarte a Él. Y recuerda que Él es un Padre amoroso, que le gusta dar todo en abundancia, porque Él es un Dios de abundancia. No debes temer, pero sí debes creer. Tu fe debe ir en aumento. Necesitas alimentar tu fe, pero la única forma de alimentar tu fe es a través de la palabra de Dios. Comienza a enamorarte de la palabra. Sé que al principio vas a pensar y ya lo piensas tal vez, es que es difícil de entender la palabra. Tal vez puede ser que al principio te cueste, pero no te des por vencido, no te des por vencida. Sigue leyendo la palabra, sigue leyendo la palabra y dile a Dios que te la revele. Y créeme que Él lo va a hacer porque Él es el principal interesado, más que tú, porque Él te ama más de lo que tú puedas amarlo a Él. Entonces Él está interesado en que tú lo conozcas, que tú conozcas los beneficios de tu herencia, que tú conozcas los beneficios de ser hijo de Dios. Y Él está interesado en que tú seas un padre como Él. ¿Por qué? Porque Dios ama la creación entera. Porque Dios quiere la restauración de toda familia de la tierra. Entonces estamos hablando de la provisión, del Dios que es proveedor. Ahora también hay una característica que tenemos aquí con respecto a Dios, ¿no? Y dice que intervención. ¿Cómo que intervención? Dios puede intervenir en los eventos históricos y en la vida de las personas para llevar a cabo sus propósitos. Mira, aunque Dios siempre te da a escoger el camino que tú debes seguir, Dios también es un Dios soberano. Y hay personas con las que Dios ha decidido hacer cosas grandes. Hay personas con las que Dios tiene un plan y hay personas que por nada del mundo quieren someterse a ese plan. Entonces Dios tiene que echar mano de su soberanía, de su poder, de su autoridad, de su gobierno para establecerse, para establecer su voluntad en tu vida. Y esto es similar a lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer como padres. Tenemos que intervenir cuando vemos que el muchacho se nos está torciendo, cuando vemos que el muchacho quiere hacer lo que le da la gana, cuando vemos que el muchacho está tomando un camino equivocado, tenemos que intervenir. No podemos dejar que se vaya por el precipicio, que se vaya por el caño. Esto no habla bien de nadie como papá, esto no habla bien de nadie como mamá. Cuando yo veo que mis hijos, por ejemplo, y esto también lo he hablado en muchos programas, ustedes saben que yo le tengo bastante celo al tema de las pantallas, de los teléfonos. Y con mis hijos, cuando yo veo que los juegos de video, cuando yo veo que las pantallas les están quitando mucho tiempo valioso, cuando yo veo que comienzan a asumir actitudes extrañas, rebeldía, cuando andan como aletargados, cuando andan enviciados, cuando veo conversaciones que no convienen, porque yo los monitoreo, entonces yo digo, es tiempo de intervenir. Entrégame el teléfono. Es tiempo de intervenir. Entrégame la tablet, entrégame el aparato. Es tiempo de intervenir. Esto te está haciendo daño. Es tiempo de intervenir. No puedes seguir andando con esta persona. Esta amistad no te conviene. Es tiempo de intervenir. Así mismo es Dios. Aunque Dios nos da
la potestad o digamos, Él nos da la posibilidad, Él permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y Él siempre espera que decidamos bien, pero a veces nos torcemos, a veces queremos hacer lo que nos da la gana y como Él nos ama tanto y ve, pero es que este es porfiado, pero es que este es terco, está empeñado en lanzarse por el precipicio, tengo que intervenir, necesito hacer algo. A esto se refiere esto de intervención, que Dios por su amor muchas veces tiene que intervenir en nuestra vida, tiene que irrumpir por la fuerza, tiene que meternos en cintura, a veces a los golpes. Yo tengo un llamado a predicar el evangelio y me sucede que en estos días entendí que necesitaba llevarle un mensaje de parte de Dios a la doctora de mis hijos. Y saben que algunas personas tal vez no van a entender esto es profundo, pero yo entendí que Dios permitió que mis dos hijas chiquititas, la de meses y la que tiene un añito, casi 2 años, yo entendí que Dios permitió que se enfermaran para que yo fuera a ese consultorio a llevarle un mensaje a la doctora. Entendí que ella necesitaba ese mensaje, entendí que ella estaba esperando ese mensaje de parte de Dios y entendí que Dios irrumpió por la fuerza. Así es Dios. Dios por amor irrumpe para meternos en cintura muchas veces. Voy volando porque el tiempo, ustedes saben que aquí vuela y quiero llegar lo más lejos posible, aunque es imposible definir a Dios en un programa. Es imposible definir a Dios en 1 hora, en 45 minutos. Control. Pienso que esto de control tiene mucho que ver con lo de la intervención, ¿no? Dios tiene un control total sobre todas las cosas, incluyendo el mundo físico, los asuntos de las naciones y el destino de la humanidad. Cuando entendemos esto, dejamos de temer. Dejamos de temer por quién quedó como presidente, dejamos de temer por quién quedó como alcalde, por quién quedó como gobernador, dejamos de temerle a los hombres, dejamos de temerle al gobierno de los hombres, dejamos de temer porque mi esposo se quedó sin empleo, porque yo me quedé sin empleo, dejamos de temer porque entendemos que Dios siempre tiene el control. Por eso es que les digo que yo hace tiempo que dejé de temerle a muchas cosas, porque ahora vivo por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Yo vivo por fe, yo vivo por lo que dice la palabra de Dios. Mi confianza está plenamente depositada en el Dios que es mi Padre y que me ama y que me cuida y que me protege. Y entiendo que Él tiene control de todas las cosas, que a Él no se le escapa nada. Una de las cosas que Él me hizo entender cuando mi papá y mi mamá fallecieron los dos con COVID, entendí que Él no improvisa. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con la congregación? ¿Y ahora qué va a pasar con las cosas que ellos dirigían? ¿Qué hacemos? A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no improvisa. Él me lo dijo, yo no improviso. A mí nada me toma por sorpresa. El COVID no me tomó por sorpresa. Es que no es que yo no sabía que ellos iban a fallecer. Todo es parte de un plan. Ahora tú eres la sucesora. Ahora tú eres la que va a llevar adelante el legado, la herencia. Nada me toma por sorpresa. Ya yo te tenía escogida, preparada para este tiempo, a ti, a tu esposo. Él está en control absolutamente de todas las cosas y tú debes confiar en eso. Y por último, aunque no es lo último, pero yo debo terminar, libre albedrío. La providencia de Dios no elimina la libertad humana, sino que la incluye en su plan. Culmino con esto. Dios siempre te va a dar a escoger, ya lo dije antes, pero Dios siempre está esperando que tú escojas bien. Jesucristo, dice la Biblia, que es el camino angosto, la puerta estrecha, pero que conduce a salvación, a bendición. Ahora, hay una puerta ancha, una puerta que todos quieren tomar, la que parece chévere, el camino que se ve chévere, el camino que presenta el otro, el innombrable. Pero Dios siempre quiere que escojas por Él. Hay un camino y Dios quiere que escojas el camino que Él te traza, porque siempre van a haber 2 caminos.
La puerta estrecha, que es Jesucristo, y la puerta ancha, que conduce a perdición. Cierro con esto, papá. Te voy a poner un ejemplo de escoger y de lo que es libre albedrío. Tal vez hay una mujer que se te va a presentar en bandeja de plata para que tú engañes a tu mujer, para que tú adulteres. Dios no va a escoger por ti. Dios quiere que tú escojas el camino que debes escoger. Él no te va a forzar. Él te da libre albedrío, pero Él espera que tú escojas bien, que escojas el camino que Él te traza. Y con esto concluyo. Este es el carácter de Dios, conociendo un poquito a Dios, para ser como Él, para parecernos a Él, para ser padres conforme a su corazón. Gracias por estar otra vez allí. Gracias por escuchar este programa diseñado para ti desde el corazón de Dios. Me despido, pero no sin antes agradecer, como siempre, a Avivamiento León de la tribu de Judá. Somos tu iglesia, tu congregación en la avenida 4 de Mayo. Estamos ubicados frente a la Defensa Pública. Allí estamos para servirte, para orar por ti, para darte consejería, lo que necesites. Allí estamos para ti. Nuestros servicios son los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos en 2 horarios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Nuestros servicios también son transmitidos en vivo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. No te los puedes perder. Dios tiene una palabra para ti. Gracias también a Delicias Emmanuel. Delicias Emmanuel son todo en pasapalos, todo en postres, para la lonchera, para las fiestas. Todo lo consigues con Delicias Emmanuel. Gracias también a la panadería El Punto Paisa. Ellos están ubicados en Por la Mar y para mí son la fusión perfecta entre Colombia y Venezuela. Panadería El Punto Paisa en Por la Mar. Gracias también a mi manicurista, Selena Montenegro, porque las uñas también son arte. Tenemos que confiársela a una verdadera artista, Selena Montenegro. Gracias también a mi maquilladora, Esther Sánchez, la make-up artist más maravillosa de Margarita y más allá. Gracias también a Natalie Díaz, asesora de seguros. Recuerda, mejor es tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. En eso Gilberto tenía razón. Y bueno, por último, pero no menos importante, gracias a Datalink, el internet más veloz de la isla de Margarita y más allá. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima edición.